Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a La Esquina. Y bueno, hoy estamos en un nuevo episodio de La Esquina Podcast. Y el día de hoy me acompaña un compañero que ya ha estado varias veces aquí en el podcast. ¿Cómo estás, Mode? Hola, Él pa- todo bien. sí, todo bien. Él participó en el podcast de la música actual y en el de Evangelion, por si lo quieren ir a ver. Y también tenemos aquí a Sebastián. ¿Cómo está, Sebastián? Hola. Y él también participó en otro podcast que fue el primero de todos, que lo pueden ir a ver también. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre Death Note, sobre lo que es Death Note, todos sus derivados, o sea, todo lo que respecta a Death Note, sea del manga, sea la película que hicieron en Netflix. Y pues vamos a tratarlo desde un punto de vista un poco más crítico, basándolo más que todo como en opiniones. Y pues yo creo que ya podemos comenzar. Sebastián, tú que eres el que más ha tenido relación con Death Note, el que más se la ha visto y el que más ha sido fan de Death Note, ¿nos puedes resumir en pocas palabras qué es Death Note? Bueno, primero hay que aclarar que Death Note fue una serie de manga y anime que empezó a transmitirse por allá en el 2006 y 2007. Y el creador o creadora, que por cierto es anónimo, se conoce como Tsugumi Ohba, y el dibujante o mangaka Takaishi Obata. Bueno, la serie trata sobre Light Yagami, que es un joven que al inicio de la serie tiene 17 años y se podría decir que es una persona superdotada, muy inteligente, muy sociable, y como es tan inteligente se la pasa pensando. También es muy conocedor y se da cuenta de que eh, las mismas noticias trágicas de muertes, robos, se repiten. Sí, Y pues mientras este estudiante piensa eso, eh, Ryuk, que es un Shinigami, un dios de la muerte en la cultura japonesa, también está aburrido. O sea, quiere divertirse y baja al mundo humano y tira una Death Note, una libreta de la muerte que eh, cualquier persona que la utilice y escriba el nombre de una persona mientras piensa en su rostro, va a morir. Eh, entonces aquí es cuando Light empieza, o sea, primero hace unos 2 experimentos para probar que la libreta funciona, y efectivamente cuando ve que funciona, entra como en no en una crisis existencial, pero sí se empieza a preguntar sobre qué puede hacer con ella, si lo que hizo de matar personas, así fueran criminales, estaba correcto, y efectivamente se da cuenta de que era correcto, al menos para su punto de vista, por lo que empieza a depurar a los criminales del mundo. Y cuando recibe la visita del dios de la muerte que le dio la libreta, este ser, Ryuk, que se llama, le explica que todo fue aleatorio, o sea, que él simplemente se la encontró. Y luego, más adelante, vamos a también a explicar, por ejemplo, la mente de Light, el estudiante, porque él estaba convencido de que él había sido elegido para la labor de encaminar al mundo como a un idealismo donde reinara la justicia. O sea, él textualmente dice que es el único capaz de limpiar al mundo. Entonces aquí es cuando empieza con la idea de ser el dios de un nuevo mundo donde solamente existan personas que él haya juzgado honestas, amables y trabajadoras. Entonces, luego de que la policía empezara a relacionar los casos, obviamente se diera cuenta de que 100 criminales no pueden morir al día en todo el mundo por ataques al corazón. Se ve imposibilitada porque pues no tienen evidencia. Uno cómo puede concluir que un ataque al corazón es un homicidio. Y aquí es cuando entra el detective L, que es
un detective anónimo que busca resolver el caso porque antes había resuelto los casos más importantes y difíciles del mundo. Y acá se podría decir que hay como una confrontación de ideales, de Light, que busca ser el dios del nuevo mundo, hacia matando a las personas que cometan delitos muy graves o que queden impunes por la ley. Porque, o sea, él lo que estaba buscando era hacer la propia ley del mundo, sabiendo que las leyes judiciales eran bastante inútiles. Y por el lado de él es uno que se apega a estas leyes judiciales y también se apega al argumento de que a las vidas son valiosas y por más de que sean criminales, precisamente están las leyes para castigarlos y no una persona que juega a ser Dios. Sí, sí. No, pues ya creo que por aquí podrías dejar el resumen. Según lo que nos has dicho, y pues yo que ya también he visto el anime y Moe también, podemos ver que existen dos polos, los cuales son en cierto modo opuestos. Por ejemplo, tenemos a Light, que es como un estilo más maquiavélico, más el fin justifica los medios, más autoritario. Y por otro lado tenemos a L, que es más democrático, más socrático, que va más como por la ley existe y yo no me puedo sobrepasar a ella y nadie se puede sobrepasar a ella. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. Entonces, aquí me gusta como dar este punto de vista, ¿cierto? Porque vemos que siempre está como esa pelea constante de democracia y totalitarismo en cierto modo. Yo no sé qué pueda pensar, por ejemplo, Moe acá. En lo personal, a mí me agrada más Kira, solo porque es más interesante. Más sin embargo, a la hora de uno pensar de qué es lo correcto, uno podría acabar deduciendo que lo correcto es L, simplemente porque no es tan... se ciñe más a un proceso, se agarra más a un proceso justo que a simplemente matar porque piensa que algo es malo o no. Sí, porque aparte yo también pude ver que aunque Light en cierto modo es muy calculador y siempre piensa los pasos, vemos momentos en los que él toma las decisiones de una manera muy impulsiva y eso le cuesta como muchas cosas en su proceso, ¿no? Como cuando mata a Lind L. Taylor. Sí, por ejemplo, eso fue uno de los sucesos que marcan como más esta impulsividad de Light, ya que lo previsto y lo que él le quería era que él matara a Lind L. Taylor y así poder saber que el asesino o que el justiciero estaba en cierta zona del mundo, en Japón, en este caso. Entonces vemos como esta impulsividad que siempre va teniendo Light. Yo no sé qué nos puedas decir, Sebas, con respecto a la conducta de Light. Acá sería bueno ahondar, por ejemplo, desde el inicio de la serie. Obviamente el primer capítulo pasa demasiado rápido, pero se podría decir que Light ya tenía sus trastornos, entre los que yo puedo identificar son psicopatía y megalomanía, o sea que prácticamente no le importa prácticamente a la gente, solamente se rige por lo que él piensa. Y aunque en algunas ocasiones apela como a su razón, también se deja llevar mucho de sus emociones, o sea, es muy emocional, aunque prefiera recurrir a su inteligencia. Entonces acá, con lo que pasa con Lind L. Taylor, es la primera vez que vemos que Light asesina a una persona, podríamos decir, inocente. O sea, al final él era un criminal, pero a vista de todo el mundo, él era inocente porque estaba en una actuación. Sí. Y Light se enoja demasiado simplemente porque Taylor le dice que es malvado, que es muy infantil y que lo va a descubrir. Y él dice que no, que los verdaderamente malvados son los que se oponen a este Dios justo. Entonces ahí empieza como el debate de si lo que
Light estaba haciendo era realmente justo, porque ahí es cuando interfiere L y las organizaciones policiales, el FBI también, que empieza a matarlos a ellos siendo prácticamente inocentes, o sea, solamente cumplían con su trabajo. Y eso es un debate que se puede hacer de si era realmente justo o práctico que Light matara a estas personas que no eran criminales, con el fin de que a largo plazo se cumpliera el ideal del nuevo mundo. Exacto. O sea, desde el principio vemos como esta posición de Light que es bastante rara. ¿Por qué? Porque él se le ve desde el principio, como tú lo dijiste, una megalomanía y un complejo de superioridad muy, muy grande. O sea, él aunque siempre es calculador, él es muy egocéntrico aparte. Él quiere que lo vean como un dios, que lo vean como una figura a la cual todos adoran, ¿no? Sí, exacto. Él se considera prácticamente el dios de ese mundo. Y quiere que lo consideren como tal, quiere que lo consideren como un dios. Ese es más que todo como el objetivo que él tiene. En sí, él se guía por los principios supuestamente de la justicia, de lo que es correcto y de lo que no. Pero vemos que en la evolución del personaje siempre se va como desarrollando de una manera muy negra. ¿Por qué? Porque él ya va dejando aparte todos sus principios y se basa más que todo en una lucha personal que tiene con L, dejando aparte su objetivo principal, ¿cierto? Mode, ¿qué nos podrías decir con respecto a toda esta rivalidad que tiene L con Light? Pues que tiene L con Light. ¿Qué nos podrías decir ahí? ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué? Pues para empezar, cabe decir que eso es como una pelea de niños chiquitos, ¿no? Es como el niño chiquito que le pega al otro y simplemente le responde por no quedar mal. Bueno, claro, niños chiquitos con una inteligencia que está en otra liga, está en otro nivel. Sí, es verdad. En lo personal, me gusta un poco más el estilo de Kira, pero es más bien por su estilo, por la forma en la que maneja de hacer las cosas, aunque se nota que es incorrecto, aunque en lo personal me gusta más el estilo de Kira, principalmente porque él es muy aburridor. Pero en cuanto a la rivalidad, es como un tema de los egos, el de él por ser el mejor detective del mundo y el de Kira por creerse Dios. Entonces es como el asunto, es como una pelea de ver quién tiene el ego más grande. Eso es verdad, y aparte en todo el desarrollo de la trama hay ciertos personajes que van influyendo bastante en todo lo que es la trama. Por ejemplo, Sebas, ¿qué nos podrías decir de Misa? Bueno, en Misa me parece que, o sea, incluso está más enferma que Light. O sea, me parece que tiene más problemas mentales que Light, porque directamente, en principio, ella empieza, o sea, ahí en el capítulo donde se presenta ella como el segundo Kira, está comunicándolo al mundo a través de una transmisión, y prácticamente todas las personas que querían cortar la transmisión, ella los mata, porque tenía el poder de los ojos que le permitían matar solamente con ver el rostro de una persona. Entonces, acá me gustaría también incluir a Light, y es que cuando esto pasó de que Misa mataba a los inocentes que querían parar la transmisión, Light se enojaba mucho, y acá se refleja su ego, porque prácticamente él, a los ojos del mundo, simplemente quería verse como una persona justa. Y cuando Misa empezó a matar a estas personas que captaba, que querían detener la transmisión, pues obviamente se enojó. Él solamente quería que lo vieran como el justiciero. Entonces Misa influye porque primero se ofrece a ser, o sea, como la espía de Light, hacer absolutamente todo lo que él quiera, seguir de los caprichos,
aunque bien ya era simpatizante de la idea de Kira, también se siente o sea, se aferra demasiado a Light simplemente por el hecho de ser Kira. Sí, es como que lo lleva un fanatismo, ¿no? Sí, lo lleva a un fanatismo más allá del amor. Incluso en la primera vez que se ven le pide que sea el novio, simplemente porque quiere estar con él. Entonces, Misa en la serie, a mi parecer, es más que todo un obstáculo para para Light, porque primero pues mató a gente inocente, esto afectaba la imagen de Light, y luego hay unas circunstancias que podríamos decir que son muy azarosas, pero que también influyen muy bien en el desarrollo de la trama, y es que el Shinigami que estaba acompañando a Misa, que era Rem, prácticamente estaba a favor de todo lo que ella quisiera, y pues Light tenía pensado matar a Misa luego de que ella descubriera la identidad de las personas que estaban en contra de él y que él no conocía. Entonces, si Misa moría, Rem iba a matar a Light. Entonces, yo veo más que todo a Misa como un obstáculo. Incluso Light simplemente estaba con ella por conveniencia al principio, y luego o sea, Light tiene como el ego tan grande y las ganas de salvarse solamente él mismo, que al final simplemente accedió a estar con Misa para, para poder tener a alguien con los ojos de Shinigami de su novia y él no tener que hacer el trato. Sí, era más como una ayuda estratégica para poder cumplir el cometido. Algo que a mí me gustaría también destacar, por ejemplo, de todo, ya que nos metimos con Rem, es que de por sí los Shinigami, a lo que yo entendí en la serie, deben ser de tipo neutrales, ¿no? Deben ser como apartados de todo. Solamente espectadores. Y eso es ley en ese mundo de Shinigamis. Sí, ser simples espectadores de lo que pasa. Vemos que Rem desarrolla como una cierta relación con Misa, más como de amor, podríamos llamarlo así, ¿no? Sí, exacto. O sea, vemos Más o que menos. sí, esa Shinigami como que se parcializa ya a un lado, y es algo curioso que a mí pues me gusta destacar. Tú, Mode, ¿qué opinas de los Shinigamis en este entorno de Death Note? Pues depende demasiado. Es como hablar de personas, porque de un lado está Ryuk, que solo le gusta joder a Light, le gusta joderlo y le gusta observarlo. Y del otro lado está, por ejemplo, Rem, que directamente perseguía a Misa y le ayudaba, aunque eso no se podía hacer. Entonces la vuelta a la hora de hablar de Shinigamis es muy dependiendo de cuál se refiere. Ya ahora hablando acerca del concepto de tener Shinigamis, se nota claramente que es un acierto a la hora de elegir como una deidad para la serie, porque fácilmente pudieron haber elegido cualquier otro demonio de cualquier otra cultura, pero la figura del Shinigami, del demonio de la muerte japonés, es como que queda perfecta para la serie. Sí, a mí me gusta bastante ese concepto, y aparte como lo desarrollan, también me parece que, como tú lo dijiste, es un acierto, ya que le da como cierto plus a la serie. Ya pasando más como a temas técnicos de la serie, esta serie estuvo más que todo ¿en qué año? ¿En el 2007? La primera temporada fue 2006 y 2007 y la segunda 2012. La segunda 2012, listo. Algo que me gusta destacar de Death Note es que salió en un entorno en el que el anime era simplemente un entretenimiento para niños pequeños, ¿cierto? Si vemos en 2007, vemos que todos los emisores de anime en el mundo estaban basados más que todo en Dragon Ball, One Piece y Naruto. Animes de tipo shonen que son aptos para niños que quieren ver peleas y quieren ver cosas extravagantes en internet o en televisión. Algo que me gusta destacar es que Death Note salió en un entorno en el que animes de este tipo no eran comunes. Podemos ver animes serios, tal vez como Evangelion, que estaba un poquito antes,
Pero Death Note sí ciertamente marca un punto de inflexión en el que las series dejaron de ser simplemente un entretenimiento para niños y pasaron a ser algo ya más serio, algo ya más trascendental, que toca temas filosóficos, que toca temas políticos. Por ejemplo, la carga política que tiene Death Note es bastante marcada. ¿Tú qué nos podrías decir en el caso de la carga política que tiene Death Note Mode? Bueno, claramente se demuestra una pelea entre el totalitarismo de Kira, que quiere tomar toda decisión él, que se cree como el dios, el supremo, contra el L, que es como una persona que está más del lado del pueblo, por así decirlo, que es más como que quiere proteger a todo mundo en contra del Kira que quiere asesinar a todos los malos. Eso es un enfoque como muy, como lo que se refiere demasiado a la política. La política todos buscan el bien de todo mundo, pero la forma de hacerlo es lo que cambia. Y eso es como lo interesante, ver el método de alcanzar el bien de Kira, que es algo más de que quiere tener todo el control, más como un tirano, como alguien que quiere mandar a todo momento, contra el otro que es él, que busca más como el bien general en vez del bien solo de los buenos. Es verdad, vemos que hay una postura más que todo democrática, que es la de L, se basa más que todo en los principios de Sócrates, donde el hombre no puede estar por encima de la ley, sino que debe hacer que la ley se cumpla, y nadie puede estar por encima de ella, ya que la ley es absoluta. Y por otro lado tenemos a Kira, que es un personaje que sinceramente no le importan los medios, solamente le importa el fin. Con tal de llegar a ese fin, él hará lo que sea, siendo una gran figura de fanatismo. Ya pasando más como a los añadidos que tiene Death Note, Sebastián, te pregunto con respecto a la segunda temporada. ¿Qué tan buena fue esa segunda temporada? Bueno, ya entrando en la segunda temporada, que fue del 2012, primeramente recibió muchas críticas porque los personajes no tuvieron un desarrollo como era de esperado. O sea, prácticamente habían personajes que en la secuencia de la obra no tenían ni siquiera una hora de aparición. Entonces, primero fue muy criticado por esto. Aparte de que, digamos que luego de que muere L, quedan dos sucesores. Uno que es Nir, que está apegado muy a los principios de L. Incluso cuando le recomiendan matar a Kira disparándole, simplemente dice que L y él no acostumbran a ser así. Y por otra parte está Melo, que aunque también fue educado por L, a él sí no le importa también los medios para llegar al cometido de él, que es atrapar a Kira y simplemente obtener las libretas. ¿Para qué? No se sabe para qué las quería, pero en caso de que las llegara a utilizar a su favor, pues prácticamente no se sabe, porque precisamente era lo que criticaban los seguidores de la serie, de que no hubo tiempo suficiente para mostrar el desarrollo de muchos personajes. Pero Melo quería capturar a Kira, pero también quería tener las libretas. O sea, no le parecía correcta la forma de actuar de Kira, pero no se molestaba en matar a la gente o explotar los lugares donde se encontraba la gente que quería atraparlo. Incluso llegó a hacer convenios con la mafia de Estados Unidos para que le ayudaran a él a capturar la libreta. Y pues prácticamente acá es donde llega a haber como una tercera división de las que antes estaban propuestas. Ya no era simplemente Kira y L, sino que de L se desprende su sucesor, podríamos decir que era Nir, el que
también se regía por los métodos de Sócrates y Melo, que tenía un modus operandi parecido al de Kira, pero que estaba en contra de los ideales de él. Bueno, es algo curioso a destacar, ya que estos dos personajes que tú mencionas, estos dos sucesores, al ser bastante opuestos en uno del otro, también logran hacer varias cosas, y yo creo que fue por culpa de uno de los dos que Kira cayó, ¿no? Sí, o sea, prácticamente al final cuando Kira cae, Nir ON dice que, o sea, que fue un trabajo en conjunto, fue por el trabajo de los dos que lograron capturar a Kira, y que ellos dos juntos son mejores que él. Ve, es bacano destacar porque esa segunda temporada también me pareció a mí bastante controversial, aunque a mí me pareció espléndida igual que la primera. Yo no sé ahí qué opine Mode, pero a mí me gustó bastante también la segunda. Nada, en lo personal yo creo que está mejor la primera. La primera tiene como el toque que le da a L. Es como la combinación de los dos personajes principales lo que le da el buen gusto a la primera temporada, que es lo que le viene a faltar a la segunda. Bueno, sí es cierto que él era un pilar muy importante en la serie, pero a mí me parece pues que lo que hicieron en la segunda tampoco estuvo mal. Listo, ya pasando como No, es que no estuvo mal. La cosa es que la primera, a mi parecer, estuvo mejor que la segunda, más no estuvo mal de todas formas. Sí, no estuvo mal. Otro tema que yo quería tratar pues en el podcast es la película que sacó Netflix hace poco. Aquí las opiniones están bastante divididas entre la gente. Yo creo que los tres que estamos aquí participando tenemos una decisión unánime de que la serie fue una mierda. Digo, la serie no, la película fue una mierda. Mode, ¿qué nos puedes decir de ella? No es que sea tan así, sino que la vaina es que es Death Note. Eso no se parece a Death Note. Solo como que tiene el concepto principal y algunas partes de la historia, pero pues de eso no es Death Note, más no es enteramente mala. Si usted está en plan aburrido, no tiene nada que hacer, usted se puede parchar a ver esa vaina y usted se entretiene. No es como para usted meterle tanto la cabeza, es como una película de Transformers. Es como ese momento en el que usted simplemente se apaga y se pone a ver una película solo para entretenerse. Bueno. Pero enteramente mala no es enteramente mala. La cosa es que tiene el nombre de Death Note, y Death Note es demasiado bueno en comparación con la película. Sí, es que aquí la cosa fue que tenía el nombre tal cual de Death Note, y es que comparar esa película con lo que Death Note fue, es como, yo no sé, comparar una hormiga con un elefante. Sinceramente, ¿qué opina ahí, Sebas? Bueno, a mí, o sea, me gustaría pensar de que, o sea, simplemente esa historia se trataba de que una libreta había caído, o sea, en otra parte la había recogido otra persona, pero no, o sea, prácticamente se quiere reflejar lo mismo que la historia original. Y pues en primera lo que sí llegó a disgustarme bastante es que, o sea, Light no tiene esa capacidad mental como el original del manga y el anime. O sea, simplemente es una persona que mata por matar. Por la parte de L, ese pues es un personaje que no se ciñe a los principios del L del anime. O sea, al final incluso llega a matar a Light escribiendo su nombre en la libreta. Me parece que lo que daña un poco, bueno, no un poco, mucho esta película es que prácticamente no se refleja ninguno de los ideales a seguir, y en parte Light simplemente quiere tener, o sea, quiere hacer el nuevo mundo porque una pelada que le gustaba se lo pidió, y pues a él le gustaba mucho. Entonces Misa, bueno, no sé si se llama Misa, simplemente, o sea, era prácticamente la que llevaba los ideales de Kira, y en este caso no era Light. Eso fue la crítica que le encuentro a esta película.
Además también como que la película sufrió una occidentalización muy fuerte. O sea, tenemos que tener en cuenta que ese producto fue hecho por una empresa estadounidense. Y ahí está el problema, que la serie original era japonesa y el producto es estadounidense. O sea, si tú quieres volver a adaptar algo que ya se creó, yo creo que la idea sería hacerlo lo más fiel posible. Por ejemplo, vemos que el light de la película no tiene nada que ver con el light de la serie. Y él mucho menos. Light Turner, o sea, no me parece correcto. Y además también tenemos que ver el propio personaje de L. L en la serie es un muchacho más o menos de la misma edad de Light, que es blanco. Y vemos ahora que L en la película es afroamericano y que es un poco mayor. O sea, cambiaron el personaje totalmente. Y yo creo que eso también se ve más bien como a esos estándares nuevos que hay sobre las series, de la inclusión y todo esto. Y para mí, esos detalles cagan la película de una manera muy grave. Sí. La cagan bastante. Ya con lo que respecta al manga, ¿alguno de ustedes dos tuvo el placer de leer el manga? Bueno, yo leí unas pocas páginas del manga y pude ver un concepto que estaría bien y que yo no sé por qué no lo metieron, y es el concepto del borrador. ¿Alguno de ustedes lo oyó? Ah, sí, era del capítulo piloto. Sí, de un capítulo piloto, pero que aparte también está en el manga. ¿Cómo mode? ¿Cómo? El que pusieron cuando estaban haciendo el concepto de la serie. Sí, pero eso aparece en el manga, pero aparece en el concepto de la serie. ¿Ustedes qué hubieran opinado si este concepto se llega a realizar en la serie? Bueno, sí, obviamente se hubiera prestado para hacer cosas muy interesantes. O sea, imagínate vos que, por ejemplo, Light se alíe con alguien y quiera hacerlo permanecer muerto por un tiempo, que por ejemplo la policía piense que ya está muerto, pero que, o sea, por ejemplo, yo que sé, escriba que se va a refugiar en una casa abandonada donde nadie pueda entrar, se suicide y luego Light lo ruega con el borrador. O sea, yo pienso que se prestaría para planes muy interesantes, la verdad, pero, o sea, lo que me gusta de la serie es que, si bien hay momentos, por ejemplo, en el que los shinigamis cogen la libreta y la tiran de un lado a otro, o por ejemplo, Rem toca a Misa y le tapa la boca para que no grite, o sea, cosas así suceden, pero la serie se mantiene como en un marco muy realista dentro de lo que cabe. No son como situaciones tan exageradas, y pues la verdad sí, por ejemplo, el concepto de revivir a una persona mientras su cuerpo está intacto no reflejaría muy bien como el realismo dentro del que se intenta enfrascar Death Note. Sí, pues bacano. A mí me hubiera gustado que hubiera metido ese pequeño objeto, porque le hubiera dado como más posibilidades a los planes de los personajes, hubiera tenido más dinamismo, aunque ya la serie de por sí tenía un dinamismo muy admirable. Además de que lo sublime de los planes también se puede admirar así con lo que ya nos dieron sin necesidad de meter pues ese concepto. Y hay otra cosa que quería destacar, y es como que de Death Note, yo creo que el año pasado o el año antepasado se estuvieron dando como los rumores de que Death Note iba a volver. Eso salió siendo mentira, ¿cierto? No, de hecho salió, o sea, el rumor era que volviera a la serie, pero salió un manga exclusivo para Alemania. O sea, era un manga que solamente estaba en Alemania y tiene algunos pequeños cortometrajes, pero no son capítulos enteros, donde, o sea, es que cae una libreta al mundo después de que Light haya muerto y N
es prácticamente el sucesor de L, ya, o sea, ya está consolidado como el sucesor de L. Y este manga se considera canónico. Sí, fue creado por Tsugumi Ohba también y es canónico. Y cierto que el autor nunca se llegó a tener como la identidad, o cierto, sí, siempre ha sido un misterio. No, se ha teorizado de quién puede ser, que puede ser el que también fue creador de Hunter x Hunter, pero o sea, hasta el momento solamente son teorías, no se sabe la verdad. Y eso también como que le da un pequeño encanto como a la serie, porque mucha gente teoriza y mucha gente todavía sigue teniendo como el concepto de Death Note muy en la cabeza por detalles así. Dentro de la misma serie, o sea, no todo está explícito, o sea, hay muchas situaciones que se prestan para que uno infiera, y pues es como si el creador quisiera que nosotros también nos metiéramos en el cuento de resolver misterios, cosas así. Sí, y una cosa que yo pude ver cuando me vi Death Note es que el autor siempre tenía como la idea de que nosotros fuéramos deduciendo con la trama qué es lo que iba a ir pasando. O sea, nosotros los espectadores siempre nos enterábamos en el mismo momento de lo que estaba pasando al momento que se enteraban los personajes. O sea, siempre íbamos a la par con el desarrollo que iba teniendo la serie con respecto como a los eventos y a los planes. No sé si me hago entender. Sí, sí. Sí, o sea, eso es un detalle muy bacano. Nuevo, sí. Y Mode, ¿qué nos puedes decir como con respecto a los planes? ¿A ti qué te parecieron como los planes de los personajes en la serie? Como todo este juego entre plan y plan, ¿qué te pareció a ti? Muy exagerado, pero en el buen sentido, ¿no? Como que sacaron vainas tan exageradas, tan potentes que funciona. Es como yo que sé, como el nivel de poder en Dragon Ball. Va Sí. tan arriba, pero sigue funcionando. Porque es como un choque de genialidad tras genialidad tras genialidad. Y siguen así. Y esa es la cosa, es como que se exceden en hacer algo, pero se exceden en hacerlo bien. No es como que lo hacen por hacer, todo tiene un sentido y todo está como bien hechecito, bien tejido cada hilo que utilizan en cada plan. Como por ejemplo el plan cuando encierran a Misa y Light Yagami hace toda la vaina de renunciar a la Death Note. Ese es un plan súper enorme, súper Y bien ese calculado. es el mejor plan de la serie, prácticamente. Aparte, algo que me gusta también es como el hecho de la relevancia que tenía el papá de Light en la serie. Vemos que el asesino es perseguido por su propio padre. En cierto modo, el asesino es perseguido por su propio padre y este padre también pasa a ser parte de los planes de Kira. Y es algo muy bacano porque dinamizan tanto esa relación entre padre e hijo y trasciende ya de lo familiar como a todo este plan del nuevo mundo y como de qué ficha podría cumplir el padre de Light en ese plan. Por ejemplo, vemos también que se jugó mucho con el concepto de los ojos, ¿cierto? Explícanos un poco, Sebas, ¿qué eran estos ojos? Bueno, antes de que se me olvide, ya que, o sea, primero voy a comentar algo y luego explico lo de los ojos. Ah, sí, dale, tranquilo. Ya que pues hablábamos del papá de Light, que se llama Soichiro Yagami, o sea, ya de por sí nos muestra como muchas referencias o como muchas metáforas, o sea, de que los Shinigami simplemente son espectadores, que hay dos corrientes muy diferentes que están condensadas solamente en dos personas, que son Light y L. Y o sea, yo estaba pensando de que el verdadero concepto de la justicia que era contraria a la justicia de Kira no se encontraba en L, sino que se encontraba en Soichiro. Porque, a ver, primero que todo, L y Light, o sea, llega un punto en el que ellos no están peleando por sus ideales, sino que están peleando a ver quién gana, o sea, a ver quién es más inteligente. En cambio, Soichiro nunca
sea, él fue propietario de la libreta como parte de un plan y, o sea, incluso con la víctima enfrente, o sea, la persona que quería atrapar enfrente nunca llegó a utilizarla y pues siempre fue como un policía de los que no hay en Colombia. Entonces, o sea, el concepto de justicia me parece que está muy, o sea, el concepto de justicia que es el opuesto a Kira está plasmado en Soichiro Yagami. Y ahorita que vos hablaste de que Light hablaba de su padre y del nuevo mundo, o sea, en el manga, yo no me lo leí, pero sí, o sea, sí pude llegar a saber de que Light admiraba a su padre, o sea, para Light el padre de él era la encarnación de la justicia, más allá de que estuvieran en contra por una simple cuestión como de trabajo, o sea, es lo que me toca hacer, pero, o sea, respeto a mi padre. Y Light incluso llega a incluirlo dentro de sus planes del nuevo mundo. Y en una escena de la serie, de la serie no, perdón, de la película, de las películas originales live action que se hicieron con Sí, las viejitas. Producción japonesa totalmente todo japonés. Light se siente muy arrepentido cuando debe matar a su padre, o sea, al final no muere porque todo fue un plan de él para descubrirlo, pero él se siente muy arrepentido de matar a su padre, e incluso antes de que, entre comillas, muriera, él le dice que lo admiraba mucho y que prácticamente le va a cumplir el deseo de hacer un mundo justo. Entonces, eso es lo que quiero decir, de que él simplemente buscaba atrapar a Kira porque prácticamente todo el mundo había depositado la confianza en él y después simplemente se vuelve una cuestión de trabajo y de ego, de ver quién atrapa a quién. En cambio Soichiro siempre se desvíe por la justicia. Sí, se rige por la justicia, incluso cuando él le dice que esperemos a ver Kira qué hace, a ver si mata más gente, o vamos a utilizar estos criminales para probar la libreta, o sea, él se niega rotundamente. Para él primero está el valor y el respeto por la vida. Y ya que ahora sí voy a decir lo de los ojos, y es que me parece como un concepto que eleva como el dinamismo de la serie. O sea, al principio era Misa la que tenía los ojos, y después fueron Higuchi y Mikami los que obtuvieron ese poder a cambio de la mitad o sea, de entregar la mitad de vida que les quedaba. Sí. Y esto Misa lo utilizó simplemente porque quería conocer a Light, y pues con los ojos podía ver quién era Kira. Y luego, después de que renunció a la propiedad de la Death Note y volvió a cogerla, volvió a hacer el trato simplemente porque no quería hacer enojar a Light de que se le había olvidado el nombre de él. O sea, en la parte de Misa, ella quería, o sea, tuvo los ojos o sea, como el poder de los ojos orientados hacia Light, y, o sea, hacer todo lo posible para que fuera con él. En el caso de Higuchi, pues prácticamente los tuvo porque, o sea, estaba muy desesperado, ya le iban a atrapar, y pues fue como una medida de escape que al final no le sirvió. Y en el caso de Mikami, yo podría decir que es como la representación más pura de que él estaba de verdad comprometido con lograr el nuevo mundo, o sea, un mundo justo, y sacrificó la mitad de su vida simplemente por el ideal. Él no estaba
él no simpatizaba con Light directamente porque no lo conocía, pero o sea, desde muy chiquito él estaba buscando también como un mundo justo donde todas las personas pagaran por sus crímenes, y pues al final él encuentra como la encarnación de este Alan Kira, pero él no lo conoce. Pero cuando recibe la libreta, pues prácticamente entrega la mitad de su vida en base a este ideal. Sí, otra persona que hizo el trato de los ojos no fue el mismo padre de Light. Sí, él lo hizo porque ya, o sea, después de que él entregara la libreta a unos completos desconocidos simplemente para salvar a la hija, él dijo que iba a ser el que anotara los nombres de Melo y de su pandilla de mafiosos, porque o sea, decía que prácticamente él la había entregado y que tenía que remediar ese error. O sea, otra prueba más de que Soichiro, o sea, estaba muy entregado a la justicia. Aparte también ese hecho en ese plan de Kira también es como como que le dio la oportunidad de morir tranquilo sabiendo que Light no era supuestamente Kira. Exacto, o sea, también todo fue un plan de Light o sea, que buscaba limpiar la imagen de él, o sea, Frente a su padre, pues, sí. sí, Soichiro siempre estuvo convencido de que él no era Kira, pero el plan de los ojos era de que si lo veía, pues le iba a ver los años de edad y así confirmar frente a todos de que él no era Kira. Y le sirvió bastante porque esa parte del plan le sirvió mucho. ¿Qué nos puedes decir, Mode, con respecto también a lo que hablábamos de los ojos? ¿Qué te parece a ti este concepto en la serie? ¿Cuál es tu opinión? Es una buena herramienta, aunque como lo dijo Kira, sería estúpido hacer ese trato, porque si lo es, a menos de que tengas deseos suicidas o no te importe tu vida, como tener esos ojos no sirve demasiado. Obviamente su utilidad es muy alta, pero el precio también lo es, porque perder la mitad de la vida no es cualquier cosa. Usted no sabe si le quedan 2 días de vida y al hacer el trato se muere al día siguiente. Aunque a ella no importaría mucho si solamente te quedan 2 días de vida. No, pero es que la cosa está en el azar de que usted no sabe cuántos días le quedan. Sí, es Entonces verdad. se puede estar con la esperanza de que va a vivir muchos años, y debido a hacer el trato ese gay se puede morir al día siguiente, y como que la esperanza de vivir tantos años como que se apaga. Es como una forma de decirle, o le pega una cachetada y le dice, no, acá el que manda soy yo. Si vas a tener los ojos vas a sufrir de alguna manera. Aunque para la serie sirvió bastante como para ayudar para engloriar más a Kira. Cómo logra manipular a Misa para que se los compre 2 veces. Sirve más bien como para endiosarlo más, como para acrecentarle como su imagen de persona inteligente, por la manera en la que logra manipular a la gente para que lo haga. Entonces es como interesante el concepto de los ojos. Sí, a mí sinceramente es uno de los conceptos, aparte de la libreta obviamente, que más me gustó de toda la serie, ya que era como un añadido, no solamente se trataba de la libreta y de saber los nombres y ya, sino que le daba como ese toque picante, como de que la libreta no es lo único, también hay mucho en el universo de Death Note que es explotable. Bueno, y ya para ir concluyendo, ya la opinión sincera final de la serie en general. Vamos a empezar otra vez por Mode. Tu opinión general de la serie ya para cerrar. Es una serie que inició como una obra maestra y luego tuvo un pequeño bajón. Es como, pero en general es una serie muy buena. Un pequeño bajón, casi minúsculo. Pero en general la serie es muy buena. Es como para usted entretenerse por demasiado tiempo. Es como la serie perfecta si usted quiere pasar un rato metiéndole la cabeza en algo que lo hace pensar. No tanto como Death Note, como Evangelion, que es compleja porque se explica de forma compleja, sino que esta es compleja y se sabe explicar bien. Entonces eso es como lo interesante, a mi parecer es una elegancia, porque tratar esos elementos
que de alguna u otra forma son medianamente complejos, pero tratarlos de tal manera de que cualquiera los pueda entender es tremenda genialidad. Al Sí, igual que la serie, que también es tremenda elegancia. sí, aparte de que para entenderla a la perfección te la tienes que ver más de una vez. Y y es también tener el hecho de que te vas a entretener mucho más. Y Sebas, tu opinión sincera de Death Note. Bueno, a mí me parece o sea, que desde el primer capítulo hasta el último es muy interesante, más allá de que hayan escenas muy pendejas, pero, o sea, es muy interesante. O sea, eh, es una serie que fluye muy rápido, o sea, no creo que haya un solo capítulo de relleno, porque, o sea, los personajes se, se introducen demasiado rápido, los ideales de los personajes también se llegan a captar a la primera, y pues, o sea, lo más interesante de toda la serie es el choque ideológico de dos formas de llegar a un mismo fin, que es el bienestar de la gente. Incluso Light llega a definir este ideal como, o sea, bueno, no este ideal, sino que llega a definirse él como el mártir o sea, de las personas, que no le importa sacrificar su conciencia o estar todo el día escapando de la policía con tal de que las personas vivan bien. Incluso las mismas personas que trabajan con él, algunas llegaron a cuestionar o sea, si lo de Kira estaba bien. Entonces, pues me parece que lo primordial es este choque ideológico, más allá, y o sea, los planes que se hacen ahí para salvar la identidad, o sea, para que no descubran al que es el malo, para que no descubran a un posible blanco de Kira. O sea, son una genialidad, son lo más brutal. El concepto de los shinigamis, de que son simplemente espectadores y no están a favor y en contra de nadie. Y pues prácticamente ya como una conclusión que he sacado de las 11 veces que me he visto de Death Note es que, o sea, ahí todo es como una apología, una referencia, y o sea, hay que entender bien de que cada personaje es como, sí, como una forma distinta de pensar, sobre todo los que tienen la libreta, porque, o sea, usted tiene su personalidad y sus ideales ya definidos, pero todo cambia en el momento del que usted pueda utilizar la libreta para, de cierta forma, materializarlos. Y o sea, como una pequeña reflexión, es que es demasiado fácil quedarse quieto cuando usted le dicen que no haga nada, que no se mueva, que no salga a ninguna parte para no cagar un plan que lleva 7 años. Y ahí ya la habrán pillado los que se vieron la serie. Y bueno, mi opinión, la misma de la que tienen ellos. Una serie sublime, una serie que para el entonces en que salió fue un boom, ya que fue una de las primeras series de verdad con un concepto adulto, con un concepto serio que se podía ver. Y pues gente, yo creo que ya podemos dejar así por hoy en el podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Este podcast también va a estar resubido a YouTube, editado, por si lo quieren ver íntegro. Y muchas gracias por su audiencia. Hasta luego.